Y al fin cerramos el año 2024 con la evolución de los ingresos pasivos generados por mi cartera de inversión en dividendos crecientes. En esta oportunidad veremos aquellos recibidos en el mes de diciembre. Ya con este registro podemos ver el potencial que tiene mi cartera para generar ingresos a futuro. Fueron nada más que 15 las empresas que me pagaron dividendos durante este mes. Y pese a que varias otras postergaron su pago para el mes de enero, me tiene bastante conforme el comportamiento de la cartera en general durante el 2024. Hoy veremos entonces cuáles fueron las empresas que pagaron dividendos durante diciembre, analizaremos el comportamiento mensual de la cartera, cuáles fueron los meses más sólidos y aquellos más débiles en los que tendré que poner el foco este 2025, también veremos los movimientos que realicé, el calendario actualizado de pago de dividendos de mi cartera y qué tan cerca estoy de alcanzar mi cartera ideal. Ponte cómodo entonces y acompáñame a ver los resultados de este 2024. Antes de comenzar, recordar que todos los valores mostrados están en dólares y se encuentra ya descontada la retención en origen. Ordenados de mayor a menor, la primera empresa que más dividendos pagó durante diciembre fue Cefin Rentas, el fondo inmobiliario más grande de Chile. Este fondo paga 5 dividendos al año, en los meses de marzo, abril, junio, septiembre y diciembre. Cefin Rentas pagó 17 pesos chilenos por acción, equivalentes a algo así como 16 centavos de dólar, y para la fecha del ex-date, que fue el 14 de diciembre, poseía en cartera 677 acciones, o cuotas del fondo, correspondiendo a recibir 11.509 pesos chilenos, equivalentes a 11,43 dólares. Al invertir en Chile, este dividendo no posee retención en origen. Actualmente, Cefin Rentas representa cerca del 8% del total de mi cartera, con un dividend yield promedio del 7,8% y unos dividendos acumulados de 42 dólares a la fecha. En cuanto a su rentabilidad, Cefin Rentas lo tengo en negativo con una rentabilidad, sin contar los dividendos, del menos 9%. Si los incluimos, esta rentabilidad sube al menos 5%. Este 2025 planeo seguir ampliando mi posición, reinvirtiendo los dividendos y destinando una parte de mis aportes mensuales a este fondo. La siguiente empresa del listado que más dividendos pagó fue LyondellBasell, una compañía dedicada al procesamiento de químicos y la única perteneciente al sector de materiales básicos de mi cartera. LyondellBasell pagó $1.34 por acción en dividendos. Y para la fecha del ex-date, que fue el 2 de diciembre, poseía en cartera 6,18 acciones, lo que equivalía a recibir 8,29 dólares. Esta compañía, al ser de Reino Unido, tiene un 0% de retención en origen, por lo que recibí la totalidad de los dividendos sin aplicar ningún descuento. Actualmente poseo 7,82 acciones de esta compañía, representando cerca de un 5% del total de mi cartera. Como este es el primer dividendo que recibo de ella, poseo una rentabilidad por dividendo promedio del 5,81% y un total acumulado de dividendos de 8,29 dólares. En cuanto a su rentabilidad, LyondellBasell la poseo en negativo, con una rentabilidad del menos 14%. Esto sin contar los dividendos. Si los incluimos, esta rentabilidad sube levemente al menos 13%. Al cierre de cotización, LyondellBasell alcanzó los 77,36 dólares por acción, tratando de recuperarse de una abrupta caída que sufrió durante los últimos meses. A estos precios probablemente haga una compra más, ya que como mi cartera sigue en formación, no me molesta darle un peso mayor por el momento. La siguiente del listado es Hershey's, una empresa perteneciente al sector de consumo defensivo. Hershey's pagó $1.37 por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 18 de noviembre, poseía en cartera 4,67 acciones, lo que equivalía a recibir 6,4 dólares en dividendos. Descontando la retención en origen, finalmente recibí $5.44. A la fecha sigo con la misma cantidad de acciones, representando cerca del 6% del total de mi cartera. Este es el segundo dividendo que recibo de Hershey's, acumulándose al día de hoy un total de 6 dólares en dividendos. En cuanto a su rentabilidad, esta es otra de las empresas que ha sufrido bastante en el último tiempo, teniendo una rentabilidad del menos 19%, esto sin contar los dividendos. Si los incluimos, esta rentabilidad sube levemente hasta el menos 18%.
Al cierre de cotización, Hershey's alcanzó los $150,71 por acción, encontrándose muy atractiva a precios actuales. De hecho, es una de las empresas que ya analicé y que estaré trayendo al canal. La primera de estas fue PepsiCo, análisis que puedes ver en este video. Si no quieres perderte el de Hershey's, te invito a suscribirte para no perderte nuevas actualizaciones. Vamos con la siguiente del listado, y aquí tenemos un empate entre T. Rowe Price y United Parcel Service. Vamos con la primera. T. Rowe Price, una asset management perteneciente al sector financiero, pagó $1.24 por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 13 de diciembre, poseía en cartera 4 acciones, lo que equivalía a recibir unos $5 en dividendos. Descontando la retención en origen, finalmente recibí $4.25. A la fecha, sigo poseyendo las mismas 4 acciones, representando un 4% del total de mi cartera. He recibido 2 dividendos ya de esta empresa, con un dividend yield promedio del 4,72% y sumando $8,5 en dividendos totales. En cuanto a su rentabilidad, T. Rowe Price la tengo en positivo con una rentabilidad, sin contar los dividendos, del 8,9%. Si los incluimos, esta rentabilidad sube al 10,9%. Al cierre de cotización, T. Rowe Price alcanzó los $114,21 por acción, y si bien no considero que esté cara, tampoco está muy barata a estos precios, por lo que habrá que esperar una nueva oportunidad para ampliarla. Quien la empataba era United Parcel Service, la única del sector industrial de mi cartera. United Parcel pagó $1.63 por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 18 de noviembre, poseía en cartera poco más de 3 acciones, equivalentes a recibir casi $5 en dividendos. Descontando la retención en origen, finalmente recibí $4.25. Al cierre de cotización, United Parcel alcanzó los $133 por acción, encontrándose a un precio estupendo para adquirirla. Ahora bien, las dudas están en su negocio y su capacidad para seguir manteniendo este dividendo, por lo que habrá que evaluar bien antes de volver a comprarla. Vamos con la sexta empresa del listado, y esta es Chevron, una de las gigantes del sector energía. Chevron pagó $1.63 por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 18 de noviembre, poseía en cartera poco más de 3 acciones, equivalentes a recibir casi $5 en dividendos. Luego de descontar la retención en origen, recibí finalmente $4,24. A la fecha, poseo en cartera las mismas 3 acciones, las que representan un 4% del total de mi cartera. Este es el primer dividendo que recibo de Chevron, poseyendo una rentabilidad promedio por dividendo del 4,58% y sumando $4,24 en dividendos. En cuanto a su rentabilidad, la poseo en positivo con un 10,7% sin contar los dividendos. Si los incluimos, esta rentabilidad sube al 11,7%. Al cierre de cotización, Chevron llegó a los $155,65 por acción y se encuentra relativamente a precio justo, por lo que cada quien debe evaluar si invertir o no en ella a estos precios. Por mi parte, seguiré esperando una mejor oportunidad. Séptima empresa del listado, y este es el ETF SCHD. A mi juicio, uno de los mejores ETFs de pago de dividendos. De este ETF ya he hablado antes en el canal. El SCHD pagó 265 centavos de dólar por acción, y para la fecha del ex-date, que fue el 11 de diciembre, poseía en cartera 16,98 acciones, equivalentes a recibir $4.49 en dividendos. Tras descontar la retención en origen, recibí finalmente $3.82. Al día de hoy no he ampliado mi posición en este ETF, manteniendo la misma cantidad de acciones, representando un 4% del total de mi cartera. Este es el segundo dividendo que recibo de este ETF, con una rentabilidad promedio del 3,64% y sumando $7.45 en dividendos recibidos. En cuanto a la rentabilidad, este ETF lo tengo en positivo con una rentabilidad del 4,2% sin contar los dividendos, el que sube a un 5,9% si los incluimos. El último día de cotización, el SCHD cerró a poco más de $28 por acción y viene recuperándose de una caída bastante importante desde el mes de diciembre. Probablemente realice una compra ahora durante enero. La octava empresa del listado es McDonald's,
la cadena de restaurantes de comida rápida más grande y reconocida del mundo. McDonald's pagó $1,77 por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 2 de diciembre, poseía en cartera 2,4 acciones, equivalentes a recibir $4,24 en dividendos. Tras descontar la retención en origen, recibí finalmente $3,61. A la fecha, sigo poseyendo la misma cantidad de acciones, representando un 5% de mi cartera. He recibido 3 dividendos ya de esta empresa, con una rentabilidad por dividendo promedio del 2,6% y sumando $8,69 en dividendos. En cuanto a la rentabilidad, McDonald's la tengo en positivo con una rentabilidad del 10,1%. Esto sin contar los dividendos. Si los incluimos, esta rentabilidad sube al 11,5%. Al cierre de cotización, McDonald's llegó a los $285,46 por acción. Y bajo los métodos de valoración por dividendos, valoración por múltiplos y valoración intrínseca, McDonald's se encuentra un poco sobrevalorada a estos precios. Si quieres saber cómo aplicar estos métodos de valoración, esto lo explico en el análisis de PepsiCo, que te dejo en este video. La novena empresa del listado fue Skyworks Solutions. Esta compañía, perteneciente al sector tecnológico y fabricante de semiconductores, pagó 7 centavos de dólar por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 3 de diciembre, poseía en cartera 4,11 acciones, equivalentes a recibir $2,88. Luego de la retención en origen, recibí finalmente $2,45. Actualmente amplié mi posición en esta empresa poseyendo en total 6,12 acciones, representando un 4% del total de mi portafolio y siendo este el primer dividendo que recibo, dando una rentabilidad por dividendo del 3,05% y un total de $2,45 acumulados. En cuanto a la rentabilidad, la poseo en negativo con una rentabilidad sin contar los dividendos del menos 2,9%. Si los incluimos, esta rentabilidad sube levemente al menos 2,4%. Al cierre de cotización, Skyworks Solutions tocó los $91,2 por acción, mostrando una pequeña recuperación luego de caer desde los $120. A mi parecer, Skyworks Solutions es una opción muy atractiva de compra en estos momentos. Décima empresa del listado, y esta es Coca-Cola, empresa perteneciente al sector de consumo defensivo que no necesita presentación. Coca-Cola pagó 48 centavos de dólar por acción en dividendos, y para la fecha del ex-date, que fue el 29 de noviembre, poseía en cartera 4,4 acciones, equivalentes a recibir $2,15 en dividendo. Luego de descontar la retención en origen, recibí finalmente $1,83. A la fecha, sigo manteniendo mi posición en Coca-Cola con 4,44 acciones, representando un 2% del total de mi cartera. Este es el cuarto dividendo que recibo de esta compañía, con una rentabilidad promedio del 3,18% y $5,17 acumulados hasta el momento en dividendos. En cuanto a la rentabilidad, Coca-Cola la poseo en positivo con una rentabilidad cercana al 1%. Esto sin contar los dividendos. Incluyéndolos, esta rentabilidad sube al 2,8%. En el último tiempo, Coca-Cola ha sufrido bastante, al igual que la mayoría de empresas pertenecientes al sector de consumo defensivo, como lo hemos visto con Pepsi, Hershey's y Mondelez. A estos precios, que están muy cercanos a mi precio inicial de compra, me la estoy pensando para ampliar mi posición en esta compañía. Vamos con la 11ª empresa del listado, y esta es Realty Income, el REIT por excelencia, que recordemos paga dividendos de manera mensual. Realty Income pagó 264 centavos de dólar por acción en dividendos durante el mes de diciembre, y para la fecha del ex-date, que fue el 2 de diciembre, poseía en cartera 8,1 acciones, equivalentes a recibir $2,14. Descontando la retención, finalmente recibí $1,82. Actualmente tengo más acciones de Realty Income, ya que adquirí un par extra, alcanzando las 10 acciones, equivalentes a un 4% del total de mi cartera. Este es el tercer mes que recibo dividendos de esta compañía, con una rentabilidad por dividendo del 5,32% en promedio y $4,68 en total. En cuanto a la rentabilidad, la poseo en negativo con una rentabilidad sin contar los dividendos del menos 7,1%. Si los consideramos, esta rentabilidad sube un poco hasta el menos 6,3%. Realty Income se ha visto fuertemente afectada
luego de haber presentado resultados en noviembre, aunque está mostrando en los últimos días una leve recuperación. Durante enero volveré a ampliar mi posición en esta empresa para asegurar un ingreso de dividendos más consistente a lo largo del año, teniendo como objetivo, primeramente, alcanzar los $10 mensuales solo provenientes de este rate. De aquí en adelante solo quedan los dividendos más pequeños que recibí, los que voy a resumir en la siguiente tabla, siendo estos pagados por Microsoft con 84 centavos de dólar, CM Group con 82 centavos, Google con 54 centavos y Meta con 26 centavos. Aquí un breve repaso de sus pesos, rentabilidades por dividendo y rentabilidades globales. En total, fueron 15 las compañías que me pagaron dividendos durante el mes de diciembre, las que se pueden resumir en el siguiente gráfico comparativo. En total, recibí poco más de $54 en dividendos durante este mes. Y si vemos este gráfico, que muestra el total de dividendos recibidos durante el 2024, vemos el salto exponencial que presentó la cartera durante diciembre, dando luz del potencial que tiene esta para generar ingresos pasivos a futuro. Les quiero contar además que ya recibí varios dividendos de enero, los que mostraré el próximo mes, por lo que si no quieres perderte el próximo capítulo, te invito a suscribirte para así mantenerte al tanto de nuevas actualizaciones. Pasemos ahora a ver los movimientos que hice durante diciembre. Este mes solo realicé compras, en concreto 3 ampliaciones y 3 nuevas incorporaciones. En cuanto a las ampliaciones, tenemos a Realty Income con 1,9 acciones a $53 por acción. También volví a ampliar PepsiCo con 2 acciones a $154. Y finalmente a León del Basel con 1,63 acciones a $76 por acción. Respecto de las nuevas incorporaciones, tenemos a Crown Castle con 2 acciones a $91 por acción, a Prologis con 1,45 acciones a $104 y al fin incorporé Johnson & Johnson con 3,5 acciones a $145 por acción. Estos fueron los movimientos que realicé durante diciembre. Pasemos ahora a ver el calendario de dividendos de mi cartera actual. Como podemos ver, la mayor concentración de pagos sigue encontrándose en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Durante este último mes recibí menos pagos del que esperaba. Esto debido a que empresas como PepsiCo y Mondelez finalmente realizaron su pago en enero. Tal como lo señalé el mes pasado, diciembre fue el mes en el que más dinero generó la cartera, mostrando su potencial para generar ingresos pasivos a futuro. En cuanto a la composición de mi cartera, actualmente está distribuida por sector de la siguiente manera. En el sector salud tenemos a AbbVie y, finalmente, Johnson & Johnson. En consumo defensivo tenemos a Hershey's, PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble, British American Tobacco y Mondelez. En consumo cíclico o consumo discrecional tenemos a McDonald's y Starbucks. En el sector inmobiliario o REIT tenemos a Vichy Properties, Alexandria, Realty Income, Crown Castle, Prologis y el fondo Zephyr Rentas. En materiales básicos e industriales tenemos a León del Basel y United Parcel Service. En el sector financiero tenemos a Ben Franklin Templeton, T. Rowe Price y CM Group. En tecnología tenemos a Apple, Skywork Solutions, Microsoft y Cisco. En servicios comunicacionales a Meta y Google. Y finalmente en utilities y energía tenemos a Chevron. Y así es como se ve mi cartera actualmente. Pasando a la distribución por sector, en este gráfico vemos que la cartera sigue concentrada en el sector de consumo defensivo, con un 26%, como buena cartera dividendera, seguido de un 17% en el sector inmobiliario y un 14% en el sector tecnológico. En cuanto a la distribución por país, vemos que un 83% se encuentra invertido en Estados Unidos, un 9% en Reino Unido y un 8% en Chile. En este gráfico tenemos la distribución por peso global de la cartera, viendo que la principal posición sigue siendo PepsiCo, con un 8,21% del total, seguida del fondo inmobiliario Zephyr Rentas, con un 7,6% de peso. El resto de empresas posee un peso bastante homogéneo, aunque como la cartera sigue en formación, este no es un tema de preocupación por el momento para mí.
Finalmente, veamos qué empresas me falta agregar para terminar de componer lo que sería mi cartera ideal. En el sector salud, acabo de incorporar a Johnson & Johnson, ya que tocó los $145 por acción, tal como lo dije en el video del mes anterior, por lo que solo me faltaría agregar a United Health, teniendo alternativas viables como Bristol Myers Squibb y un comodín como Pfizer. En consumo defensivo, he estado pensando en incorporar a Kraft Heinz solo por su alto dividendo, considerando el sector al que pertenece. Alternativas como Walmart o Costco siguen siendo opciones interesantes para incluir en mi portafolio. En consumo cíclico o discrecional, aún me falta agregar a Packaging Corporation of America y The Home Depot. En real estate ya van quedando menos empresas que me faltan por agregar, siendo estas American Tower, Stag, Simon Properties y W. Carey, manteniendo la idea de hacer DCA en todas ellas. En materiales básicos e industriales sigue pendiente John Deere. En el sector financiero tengo pendientes a Brookfield Asset Management y Visa o Mastercard, teniendo como comodín algún banco como Bank of America o Banco de Chile. En tecnología aún espero a que Paychex y Accenture den alguna oportunidad de compra. Otra empresa que podría volver a la cartera sería Taiwan Semiconductor, la cual vendí el año pasado cuando aún no me abocaba a los dividendos. En servicios comunicacionales, probablemente incorpore a Verizon prontamente, esto para subir el yield promedio de la cartera. Y en utilities y energía tengo como alternativas a Enbridge y NextEra Energy. Ahora, en un resumen más global de la cartera, vemos que el valor de esta es de $12.500, con una caja de poco más de $500, una rentabilidad del 11%, poco más de $200 recibidos en dividendos y 29 posiciones abiertas, con una rentabilidad promedio en dividendo del 3,5%. Y esa fue la actualización de mi cartera del último mes del 2024. Agradezco mucho que me hayas acompañado hasta acá y espero que continúes haciéndolo durante este 2025 para ir viendo juntos la evolución de mi cartera de inversión en dividendos crecientes. Nos vemos el próximo mes con una nueva actualización. ¡Un abrazo!